Bienvenidos a su podcast Exitosos y Alcanzables. Yo soy Dulce Vázquez, su host, y este es el podcast donde hablamos personas como ustedes y como yo, cómo hemos logrado tener éxito en nuestras carreras profesionales. En esta ocasión, entrevisté a Caroline González, Project Manager de Amazon, quien también estuvo en compras en Walmart, y platicamos de temas súper interesantes. Cómo crear una cultura basada en una obsesión por el consumidor, la importancia que tiene la curiosidad para lograr las cosas que necesitas, cómo puedo desde una posición junior acercarme a los directores sin tener miedo, cómo los números me han ayudado a lograr los resultados que he obtenido hasta ahora, así como cómo acercarte a un mentor y la importancia que tiene el proceso de mentoría y de feedback. Así que si quieren saber más sobre culturas de Walmart y Amazon y estos temas, no se pueden perder este podcast. Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Exitosos y Alcanzables, en donde personas como ustedes y como yo platicamos cómo hemos logrado tener éxito en nuestras carreras profesionales. Y hoy tengo la fortuna de tener a Caroline González, quien es Product Manager en Amazon. Caro, bienvenida a tu podcast. ¿Cómo estás? Hola, Dul, bien, ¿y tú? Yo contenta de estar acá. Muchísimas gracias, Caro. Y pues bueno, ahora sí, a lo que nos truje, cuéntanos, Caro, ¿quién es Caro González y por qué te consideras exitosa? Gracias. Bueno, yo soy actualmente Product Manager para una empresa de tecnología y básicamente me considero exitosa porque tengo una familia que me ama, tengo amigos que me aman y eso es súper bonito, como estar al lado de personas em, que quieren que logres lo mejor de ti y que tú también quieres verlos a todos ellos lograr lo mejor de ellos. Y también creo que también está la parte como de la salud y las emociones, donde afortunadamente hoy tengo muy buena salud, digo, con sus pequeñas oportunidades por la edad, pero de ahí en fuera nada grave, gracias a Dios. Entonces, pues por eso es que me considero muy afortunada y valoro cada momento de la vida. Muchas gracias, Caro. Oye, nos gustaría que nos platicaras un poco sobre tu carrera profesional, porque eres una persona que la verdad es que ha escalado de manera muy rápida. Has estado en dos de las compañías más grandes del mundo, antes en Walmart, ahora en Amazon, y me gustaría que nos platicaras un poquito sobre tu carrera profesional. Claro. Pues mi carrera profesional, si yo la podría como traducir a una, dos palabras, te diría que ha sido como muchísimo esfuerzo y dedicación, ¿no? Al final del día, yo sí creo que nada es circunstancial, nada está como destinado a ser solo porque sí y que a lo mejor es muchísima suerte la que te tocó y hoy estás en una posición por suerte, yo creo que no. Sí, claro que al estar en una posición donde tienes ciertos privilegios y ciertos contactos te pueden ayudar, ¿no? A pertenecer a cierto grupo o estar en cierta posición. Por supuesto que ayuda, ¿no? Tener acceso a ciertos privilegios. La realidad es que en mi caso, pues ha sido más como a base de trabajar todos los días, como que esforzarme y dar lo mejor de mí y poco a poquito ir como creciendo y escalando en la escalera corporativa, básicamente. Es algo que a mí me gusta muchísimo y lo disfruto hacer. Justamente en esta parte que mencionas de esforzarte muchísimo. Y les platico, yo conocí a Caro en un intercambio en España y justamente las dos íbamos de escuelas de gobierno, ¿no? Que realmente es bien difícil y, y es poco común encontrarte personas que puedan irse de intercambio. Cuando estudiaste en una escuela de gobierno. Y ahí me gustaría un poquito, Caro, que nos platicaras cómo fue este proceso para ti
si fue como algo sencillo, si fue algo no tan sencillo. Platícanos un poquito más de esto. Em, no creo que haya sido sencillo. Creo que cuando vienes, por ejemplo, de una escuela pública, sí que es verdad que tienes acceso a, digamos que diferentes oportunidades. Si lo comparas con una escuela privada, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado entrevistar a un montón de gente, principalmente de escuelas privadas, y cuando me platican como de casos, pues ellos, por ejemplo, tienen programas donde desde séptimo, octavo semestre pueden hacer prácticas profesionales en empresas super padres, ¿no? O sea, por ejemplo, Coca-Cola, Bimbo, Amazon, Walmart, etcétera. Y en mi caso, en una escuela pública, y no me dejarás mentir, pues no, o sea, lo único que tienes es tu talento y tu pasión por querer aprender cosas que sabes que en la escuela no vas a aprender. Y eso no exime tampoco que el contenido de una escuela pública no te sirva, al contrario, o sea, yo la verdad es que me gustaban muchísimo las materias, por ejemplo, de economía, de historia. No me iban a servir para mi trabajo, pero algo que a mí me apasiona muchísimo es como el conocer de otras cosas, ¿no? El poder saber de otros temas que no necesariamente me van a ayudar en mi carrera profesional, pero pues en este como espíritu de académico me ayudaban muchísimo. Entonces yo disfrutaba mucho como las materias de economía, de ciencias políticas, derecho. Son las materias que más disfruté en la UNAM, en mi caso, ¿no? Porque hay maestros que son muy buenos y que son una biblioteca andante y que la verdad yo aprovechaba como para poder preguntar y juntarme con ellos y platicar de eso, ¿no? Pero pues al final del día yo sabía que tenía que buscar otras herramientas para poder desarrollarme allá afuera, sobre todo porque yo estudié administración y luego estudié finanzas. Entonces, yo necesitaba como aprender ciertas cosas que realmente la escuela no te va a dar. Y eso lo hice gracias a que entré como trainee a Walmart y ahí básicamente es otra escuela, ¿no? Es otra carrera y aprendí a ser comerciante, aprendí a hacer análisis comerciales, aprendí a utilizar herramientas para básicamente analizar data, descargar un gran contenido de información y poder traducir eso en una historia, en insights, ¿no? Que al final del día tú pudieras detectar problemas y pudieras corregir eso basado 100% en información. Y al final del día eso permeó y formó mi carrera. Y ahí me gustaría profundizar un poquito más, Caro. ¿Cómo Ujú. logras entrar a Walmart? O sea, ¿cómo nació esta oportunidad? ¿Tú la buscaste? Platícanos un poquito más. Fíjate que para eso te sirven las conexiones y los contactos, ¿no? Yo me hice muy amiga de un grupito de personas que así como yo éramos muy apasionados como por esta parte de la escuela y éramos muy, 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 muy dedicados, ¿no? Entonces pasa que esta persona que se llama Joaquín, eh, entró primero como becario en el área de recursos humanos de Walmart. Entró a este programa y me invitó, me dijo, oye, ¿tú no quieres trabajar en Walmart? Y le dije, estaría muy bueno porque aparte venía yo regresando del intercambio y pues sabía que si quería tener una buena oportunidad en alguna empresa, pues ya me tenía que poner las pilas porque estaba yo en octavo semestre. Y decidí aplicar para Walmart. La verdad no me gustaba la empresa. Sabía muy poquito, pero pues no tenía como gran contexto. Y tampoco me imaginaba la gente que iba a conocer, ¿no? Entonces, pues yo fui y apliqué y afortunadamente me quedé. Me trató un gerente de planeación y ya básicamente desde ahí empezó mi historia. Y fíjate, es como, ahora que lo recuerdo, pues es como muy bonito acordarte de todas las personas que han sido parte de tu carrera, ¿no? Y que te han dado una oportunidad que al final del día, esa oportunidad me ha hecho estar donde hoy estoy, ¿no? Es increíble. Entonces, pues desde ahí. Entonces tú entras a Walmart, nos decías, estabas más en la parte de data analysis
Y Ujú. después de ahí, ¿qué pasa en tu carrera por Walmart? Pues de ahí, después de ser becaria, em, creo que me ayudó muchísimo que yo era como muy dedicada, ¿no? Y muy apasionada con las cosas. Algo que siempre me ha caracterizado es como ganarme la confianza de la gente. Entonces, si yo digo que voy a hacer esto, o que voy a entregar esto, o que yo soy la responsable de este proceso, de esta actividad, yo me vuelvo 100% dueña y responsable de eso, ¿no? En inglés el término es accountability, no hay una traducción en español, pero básicamente yo me vuelvo como dueña de lo que me toca, ¿no? De mi parte y hago todo lo que se necesite para poder lograr que las cosas pasen. Eso es esencial. Ganarte la confianza de tu manager, de tu equipo, de la gente que te rodea, hace que el trabajo se vuelva más fácil y al final del día, pues a ti te ayuda a seguir creciendo, ¿no? Porque cada vez pues más gente quiere trabajar contigo, muchísima gente se siente cómoda trabajando contigo porque sabes que voy a dar la cara, que voy a alzar la mano, ¿sabes? O sea, entonces, eso me ayudó desde muy, muy joven a como ir permeando mi carrera, porque eso fue de las cosas que siempre me han caracterizado. Después de 6 meses de estar de trainee, para que les dé una idea, un trainee en una compañía como Walmart dura un año. Yo por todo lo que había hecho en bien poquito, 6 meses, a los 6 meses me promueven y me hacen subgerente. Y es súper raro porque yo entré justamente en una etapa de la compañía donde había muchas generaciones que convergían, no sé, en la misma empresa. Tenías a gente muy grande con muchísima experiencia que venía de tiendas, ¿no? Que venía de la época donde Walmart no había estado en México, sino era Grupo Cifra, de una familia muy famosa de hace 30 años, que son los Arango. Entonces venía gente de esa época que tenía una forma de trabajar y luego venían las nuevas personas, ¿no? Que es como la generación millennial, con otra forma de ver el negocio, ¿no? Entonces era muy curioso porque había subgerentes que llevan 20, 25 años y yo llevaba medio año y ya era subgerente. Entonces, era muy rara como esta parte. Eh, Entonces yo seguí como haciendo análisis, detectando como muchísimas oportunidades en el negocio, explicándolo a través de números. Y fue como así me convertí también en asistente comercial, ¿no? Donde básicamente yo estaba ya en un área de compras. Y después decidí como ya dedicarme más a la parte comercial y a ser compradora, porque ya me había cansado de analizar todo, ¿no? Y de como verlo desde afuera cómo funcionaba el negocio. Ahora me quería como meter a los trancazos y de, a ver, yo me quiero estar en el área de compras y yo me quiero meter a la parte de las tiendas y ver por qué los productos no se venden y literalmente como arremangarme y hacer las cosas por mi cuenta. Por eso decidí irme a la parte comercial, porque ya los análisis pues ya se me hacía como aburrido. Y de la parte comercial, eh, básicamente estuve siempre en un área que se dedicó a los formatos de descuento de la compañía, que es Bodega Aurrera. Y creo que me tocó el mejor formato posible, el formato más noble, porque es el que atiende a la mayoría de la población en México, ¿no? Eh, y principalmente a la base de la pirámide. Entonces, realmente es diferente, ¿no? El cliente, sobre todo porque tienes que ser muy consciente de que cada decisión que tomes, ¿no? Respecto a los productos, a los precios, a los costos, afecta directamente a millones de familias. Entonces, yo me volví muy sensible a ciertos temas y también me volví muy especialista como en conocer las principales necesidades de las amas de casa. Entonces, yo, por ejemplo, sabía que si por alguna razón le teníamos que subir el precio al aceite 1 peso, sabía que invariablemente íbamos a afectar a muchísimas familias, ¿no? Y creo que el otro gran secreto que me ha ayudado a mí es que al final del día
El hecho de estar como en una oficina, de tener un montón de análisis, de tener muchísimos números enfrente de ti, a veces te nubla la vista y no logras entender que cada decisión que estás haciendo va a afectar a muchísima gente. Entonces, para mí es esencial también esta parte de la curiosidad. Entonces, a mí me encantaba ir a las tiendas, me encantaba aprender los procesos, me encantaba conocer como a las clientas y preguntarles cosas, ¿no? Y con eso yo iba formando mi propio criterio. Y si a eso le sumas, ¿no? Como la sensibilidad de conocer un negocio desde la línea frontal hasta esta como habilidad de conocer cómo se ve todo desde fuera a través de números, pues al final yo lo combinaba y me daba como muy buenos resultados con muchísimas áreas, ¿no? Entonces, pues siempre que llegaba a una sala, yo iba como over prepare, ¿no? Porque pues ya había ido a las tiendas, ya conocía mis números y sabía que estaba mejor preparada que que el 80% de las personas dentro de esa sala. Y eso me daba mucha confianza, pues para poder hablar, para poder negociar, para poder hacerme un espacio dentro de una sala que normalmente, y algo que pasa en las industrias que yo he estado pues es una sala dominada en 90% por hombres, ¿no? Entonces, pues así ha sido mi journey en Walmart, recapitulando de trainees, gerente, asistente comercial y luego gerente. Me gustaría profundizar un poquito, Caro, en algunos temas. El primero es, cuando tú estuviste en la parte de compras y justamente mencionabas, ¿no? Para nosotros es realmente un impacto muy fuerte en las amas de casa hacer un cambio de 50 centavos porque puede impactar a muchísimas familias. Me voy a campo, me voy a tiendas y entiendo la operación. Desde tu perspectiva y también cuando te tocaba negociar con proveedores, ¿cuáles considerarías que son los grandes assets o las cosas que hacen muy bien algunos proveedores en este sentido para apoyar pues que el negocio vaya creciendo de una manera rentable y sostenida tanto para el consumidor final como para la compañía en la que estabas? Y también qué cosas crees que deberían de estar cambiando desde la perspectiva de, de las compañías que deberían de estar entendiendo un poquito más y teniendo más sensibilidad para llevar mejor este negocio. Mira, realmente no hay como tal una solución. Yo no te podría dar una respuesta de esto es lo que tiene que hacer un proveedor. El contexto de hoy por hoy es súper difícil, ¿no? El contexto económico, las crisis que hemos pasado, es natural el aumento de precios, ¿no? Tenemos un tema de inflación, no solo en México, en el mundo. Entonces, para mí algo como un punto súper crítico en la filosofía de Walmart es que casi toda la propuesta de valor se basa en el precio. Entonces, si quieres basar tu propuesta en un valor, de tu propuesta de valor solo en el precio, tienes que analizar todos esos factores que impactan, ¿no? Al precio final al consumidor. Y es sobre todo la parte de costos, ¿no? Tienes que ser lo más eficiente posible en esta parte de tus costos, tanto fijos como variables. Eso diría que es como el gran secreto de muchísimas empresas que trabajan con estas economías de escala y son o hacen posible el ofrecer este tipo de artículos a un precio bastante bajo, ¿no? Creo que también tienes que entender muy bien a la clienta o al cliente y y si su preocupación principal es el precio, y para eso sirve irte a meter a todas las tiendas que puedas, a las zonas donde sabes dónde están los clientes y entender sus preocupaciones, su vida, su día a día. Y si crees que el precio es la preocupación principal del cliente, entonces métele todo al precio. Pero si detectas que, por ejemplo, para el cliente es más importante comer sano, ¿no? Que el precio y está dispuesto
a pagar un poquito más por cuidar a su familia, bueno, pues entonces sabes que te tienes que meter a esto, ¿no? Como a mejorar la calidad de tu producto. Yo creo que todo al final del día, Dul, se traduce en conocer a tu cliente y saber qué quiere y trabajar por eso, ya sea precio, calidad, variedad, etcétera. Claro, que incluso hace muchísimo sentido tener portafolios diferenciados, ¿no? Que en varias compañías incluso a veces es regular escuchar que quieren tener el mismo portafolio en City Market que en Bodega Aurrerá, lo cual a veces pues, difícilmente va a hacer sentido. Y en la medida en la que tanto los equipos de ventas como los equipos de marketing y de customer marketing entiendan muchísimo más al consumidor final de cada uno de los diferentes formatos, va a poder ofrecer productos diferenciados que hagan sentido. Y bueno, justamente también me gustaría entender un poquito, Caro, de lo que nos platicabas al principio y que es que convergían diferentes generaciones, ¿no? Que tanto había gente con muchísima experiencia como había gente nueva y con ideas innovadoras. Y ahí me gustaría que nos platicaras cuál fue tu estrategia para aprovechar el conocimiento de estas personas eh, y mezclarlo con tus nuevas ideas, ¿no? Porque esto puede llegar a ser regularmente muy complicado y seguramente a muchos de nosotros nos ha pasado el escuchar de, yo lo he hecho así durante 15 años y me ha funcionado siempre, ¿no? Esto es muy común escucharlo en compañías, con clientes, etcétera. Y yo convivo con la idea de que, por supuesto, hay que entender y hay que saber y la experiencia que tienen las personas que claro, eso se admira muchísimo, pero creo que hay que saberla combinar con nuevas ideas. Entonces, en este proceso, ¿cuáles fueron como aquellas cosas que dirías, esto fue súper, súper bueno que lo haya implementado? Creo que lo que me ayudó en un principio era em, que en vez de hablar y proponer, ¿no? Escuchaba, escuchaba. Yo era una esponjita. Entonces, gran parte del tiempo que estaba en las juntas, yo me dedicaba simplemente a escuchar. Y soy muy buena reteniendo como conceptos, números, hasta el día de hoy, ¿no? O sea, poco a poquito, pues iba como, este, almacenando cosas y formando mi propio criterio. Y luego iba con las personas y les decía, ¿no? Por ejemplo, oye, me acordé que en la junta dijiste esto y creo que tienes razón. Entonces la gente valora muchísimo que las escuches, ¿no? Porque al final del día eso significa que estás aprendiendo de ellos y funciona como es un beneficio, ¿no? Porque les estás prestando atención y les estás reconociendo por ello, ¿no? Les estás reconociendo lo que dicen, lo que opinan, lo que hacen. Y eso al final del día ayuda muchísimo. Entonces yo iba con las personas y les decía, oye, me gustó esta parte que dijiste la otra vez. Y poco a poco pues iba generando como relaciones con todas las personas porque yo escuchaba. Eso me ayudó como a ganarme la confianza de la gente. Y segundo, este, yo creo que también está la parte de aceptar que muchas veces no vas a tener la razón. Eh, y a lo mejor es difícil porque puede haber casos, Zul, donde los números dicen que debemos tomar esta decisión. Pero tienes que entender que para otras personas no es necesariamente fácil. Entonces tienes que buscar la forma en cómo ayudarles a ellos a que entiendan tu perspectiva. Y eso no pasa de un día para otro, eso requiere esfuerzo. Yo, por supuesto que me ha tocado trabajar lado a lado con personas que podrían ser mi mamá o casi casi que mi abuela, ¿eh? Este, y tuve que ir construyendo como esta relación de confianza, ¿no? Y creo que es muy bonito porque el hecho de que cambies la forma de pensar de alguien que ya lleva años es súper valioso, ¿no? Y creo que yo sí lo llegué a lograr con mucha gente. No a lo mejor todo, pero sí creo que influí, ¿no? En que ellos cambiaran
su forma de pensar. Y también creo que la tercera sería, aprendes mucho, ¿no? Aprendes mucho cómo se hacía el negocio y aprendes a identificar qué es lo que se tiene que cambiar. Y tienes que ser como muy respetuosa. Claro, lo que dices es súper importante y creo que tenemos que aprovechar, ¿no? La experiencia de estas personas que han vivido tantas cosas, que han vivido crisis, que han vivido crecimientos muy rápidos de otras compañías y combinarlo con tecnología, que hoy, si antes avanzábamos rápido, hoy estamos avanzando 10x, ¿no? Hay compañías como Amazon, justamente, que, bueno, crecen a velocidades muchísimo más rápido porque han implementado adicional a los conocimientos tecnología y que esto te permite crecer 10 veces más rápido. Y otro tema que quería preguntarte, Caro, es, tú desde que entraste a Walmart reportaste a niveles muy altos, a niveles dirección, vicepresidencia. ¿Cómo fue para ti esta parte de, pues soy apenas a lo mejor una becaria o tengo apenas 21 o 22 años y no tengo mucho que aportar y cuándo sí hablo y cuándo no hablo? ¿Cómo fue esta transición y qué cosas aprendiste? Sí, fue como un trayecto, un viaje muy bonito, porque internamente al inicio como que te sientes que no tienes la confianza, ¿no? De participar. Imagínate gente que llevaba años en la compañía, que sabían todo y tú no tenías como mucho tiempo ahí, no sabías mucho. Pero es a lo que voy. Em, yo poco a poco como que me fui ganando autoconfianza, ¿no? Fui ganando esta autoconfianza para poder hablar. Y lo pensaba mucho, ¿eh? Es como, quiero decir esto. Y tardaba minutos, ¿no? 20, 25 minutos en decidirme en hablar. Hoy, por ejemplo, es natural, ¿no? O sea, hoy ya como que ejercité muchísimo ese músculo de confianza y de autocrítica y de poder hablar sin temor alguno, pero al inicio sí me costaba muchísimo, tardaba 20, 30 minutos en decidir, tengo que hablar, tengo que decir esto, tengo que decir esto. Y al inicio, como que lo que tenía yo miedo era como a lo mejor burla, a lo mejor que sean condescendientes de, ay, pues vamos a dejarla que hable. Como que, y sí pasaba, pero hoy pues ya no, o sea, al final del día creo que es normal y es algo que vas aprendiendo y vas ejercitando. Lo importante es que lo hagas. Claro, y muchas veces dejar este miedo, ¿no? Al final a lo mejor sí, a veces vamos a decir algo que no hace mucho sentido, pero al final es externar las ideas con mucho respeto, claro, pero creo que muchas veces cuando vamos iniciando, y eso me ha tocado platicarlo con varios de mis trainees o de personas en mis equipos que son más junior, es atrévete a plantear tu idea, atrévete a hacer esa pregunta, porque no necesariamente para los que hoy ya estamos en posiciones gerentes senior o directores, es que tenemos todas las respuestas. Lo que sucede es que tenemos un poco más de experiencia y hemos vivido un poco más de cosas, pero también las nuevas generaciones tienen un montón de cosas que aportarnos, pueden ver las cosas desde diferentes ángulos que a lo mejor nosotros no lo habíamos visto o no habíamos tenido esa óptica. Entonces es mucho alentar a estas nuevas generaciones a que levanten la mano y de manera muy respetuosa también, pues hacer esas preguntas, ¿no? Y después, Caro, te vas a Amazon. ¿Cuáles fueron esas posiciones cuál fue la posición con la que te vas a Amazon? Me fui como account manager, como gerente de cuenta clave para llevar vendedores dentro de Amazon, ¿no? Y ayudarles a crecer su negocio dentro del marketplace de Amazon. Para las personas que no sepan exactamente qué es un marketplace, platícanos qué hace Claro. un CAM de un marketplace y qué es un marketplace. Bueno, Amazon tiene dos unidades de negocio, ¿no? Dentro de la parte consumo, porque luego tienen muchísimos, digamos que líneas de negocio, ¿no? De muchísimas industrias. Pero particularmente en la parte consumo, tiene dos unidades, que una la conocemos normalmente como retail,
donde Amazon le compra a los grandes proveedores su mercancía y la vende a través de Internet. Entonces, siempre te va a aparecer como vendido por Amazon y enviado por Amazon, ¿no? Ahí es cuando sabes que es un producto de retail. Luego está la otra gran unidad de negocio que es Marketplace. Y Marketplace es donde invitamos a vendedores o a pequeñas y medianas empresas a que manden sus productos a los almacenes de Amazon o simple y sencillamente que los anuncien dentro de la página de Amazon y que los vendan a través de nosotros, ¿no? Si tú los mandas al almacén, entonces tu producto va a decir vendido por tu compañía, vamos a dar un ejemplo, vendido por el Patito S.A. y enviado por Amazon. O vendido y enviado por el Patito S.A. Porque esta unidad de negocio es muy grande y ha sido una de las principales fuentes de crecimiento de la compañía. Es porque al final del día estamos poniendo al alcance de millones de clientes, millones de ofertas, ¿no? Y la filosofía de un marketplace, para quien no lo sepa, es tener justamente toda esta variedad de productos al alcance de todos los clientes. Y entonces te pasas a lo bueno, a ventas. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa transición de pasar de compras a ventas? ¿Qué aprendizajes tuviste en este journey? Que debes tener también habilidades para poder ser muy paciente, ¿no? Para poder aguantar situaciones que normalmente yo no aguantaba porque yo me dedicaba 100% a los números, ¿no? Yo con mis main stakeholders eran equipos, vicepresidentes, directorios, tal y tal, donde yo presentaba análisis, donde yo presentaba números. Y acá era un poquito más de remangarte y literalmente solucionar problemas, ¿no? Y escuchar todo el tiempo, eh, como cuáles eran los problemas de los vendedores y luego solucionarlo internamente, ir a negociar con tus vendedores para que mandaran más mercancía, para que activaran promociones, ¿sabes? Fue mucho esta labor de ir y venir y negociar y escuchar y ser muy paciente, ¿no? Y entender, sobre todo eso, tener la capacidad de ponerte en los zapatos de cualquier stakeholder, llámese vendedor, llámese equipo de Amazon, etcétera. Nadie se pone en el zapato del CAM, eso sí, ¿no? Todos están buscando su ganar. Nadie está buscando un ganar-ganar. Todos están buscando como cuál es el beneficio para mí. Y yo me tenía que encargar de que todas las áreas tuvieran algún tipo de beneficio. Y son estos malabares que tú haces como CAM que al final del día pueden llegar a ser desgastantes. Yo creo que si quieres ser un CAM es porque te tiene que gustar mucho este tipo de rol, porque sí es muy desgastante. Y también en términos de cambio de compañías, porque si bien Walmart es una de las compañías más grandes del mundo, Amazon también. Sin embargo, Amazon es una compañía mucho más joven que Walmart. Y en términos de procesos, ¿qué tan sencillo fue este switch o qué tan complejo? Son compañías, culturas y procesos totalmente diferentes. Lo único que tienen en común, y por eso a mí no se me complicó, es la obsesión por el cliente. En Walmart son unos valores, unos principios, en Amazon son otros, pero al final la importancia es el cliente, ¿no? Y tú le encuentras la forma y te adaptas, ¿no? Porque al final del día estás buscando lo mismo en ambas compañías, que es la experiencia del cliente. Apoyar a las familias americanas a tener productos a precios asequibles, etcétera, ¿no? Porque, bueno, pues venían como de ciertas crisis. Y luego en México fue lo mismo, por eso se está Bodega Aurrerá, porque es el formato de descuento donde se ofrecen los precios más bajos. Pero para Amazon es asegurarse que los clientes tengan los productos que necesitan para vivir, ¿no? Y que sean productos que puedan encontrar y que puedan recibir al día siguiente. Pero al final del día, cada uno con sus diferentes estrategias buscan lo mismo, que es que el cliente sea feliz, ¿no? Y que tenga una muy buena experiencia al comprar contigo. Entonces, para mí,
no fue tan difícil porque entendí desde el día uno la filosofía de la compañía. Y después de esta posición, Product Manager. ¿Qué es un Product Manager? Sí, hay, hay diferentes tipos, ¿no? De PMs, ¿no? Puede ser Product Manager y puede ser Program Manager. Entonces, Product Manager, y yo hago un poco de las dos, de Product y de Program. En la parte de producto, tú te vuelves el owner de desarrollar una solución, ¿no? Un producto tecnológico, un programa, etcétera, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que quieres crear en Amazon una solución donde le permitas a los vendedores correr promociones. Entonces tú te tienes que encargar de trabajar con los equipos de tecnología, los equipos que son desarrolladores, que son ingenieros, para hacer toda esta tecnología, para implementarla en México. Entonces te tienes que encargar de definir cuál es el producto, cómo quieres que se vea, cómo quieres que sea la experiencia del cliente o en este caso del vendedor, y hacer todos estos requerimientos, ¿no? A un equipo de ingenieros. Como tal, pues yo no soy parte del tech team, ¿no? Soy más del parte de business, pero sí me encargo de dictar cómo debe ser este producto. Y hay otro equipo que se encarga de desarrollar la parte técnica. Y luego te tienes que encargar de que ese producto se implemente dentro de tu empresa, país, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que generar toda una estrategia para esa implementación, desde la parte del lanzamiento hasta la parte de, bueno, pues cómo lo vas a comunicar al resto de las personas o qué tienes que hacer con todos los equipos para lograr que se lance ese producto. Entonces tienes que trabajar con marketing, con finanzas, con el equipo de business, con el equipo de ventas para que lo puedan ir a pitchar con los vendedores, etcétera. Entonces tienes un montón de clientes internos que te tienen que ayudar a que tu producto se lance exitosamente. Y luego tienes que hacer una serie de iteraciones para perfeccionar ese producto, ¿no? Entonces tienes que buscar cómo lo lanzas, cómo lo expandes, luego cómo identificas cuáles son las principales oportunidades, lo vuelves a arreglar, lo vuelves a lanzar y lo vuelves a expandir y así es como un círculo virtuoso. Y luego está la parte de program, que la parte de program se dedica, eh, una vez que ya tienes lanzado un producto, ¿no? O un negocio, te tienes que encargar de la adopción, ¿no? Te tienes que encargar de que más gente lo compre, lo venda, digo, lo compre y lo adopte. Y tienes que generar un montón de mecanismos para asegurar que ese producto vaya creciendo, ¿no? O para identificar cuáles serían las principales oportunidades y poder seguir creciéndolo, ¿no? Pero ya no es tanto como de definir una solución, sino más bien asegurarte que todo el mundo adopte esa solución. Súper, súper interesante. La verdad es que creo que todos deberíamos también ser un poco product managers de algunas de nuestras áreas, ¿no? Jugar un poco, malabarear entre varias áreas. Oye, Caro, y algo que también he platicado mucho contigo es sobre el tema de mentorías, de la importancia que tiene tener un mentor o un coach. Y aquí me gustaría que nos platicaras un poco, ¿tú qué recomendaciones das y por qué crees que es importante tener un mentor? Fíjate que es muy bueno tener una guía de personas que probablemente ya tienen más experiencia que tú y que ya cometieron algunos errores y que saben como el outcome de ese error, ¿no? Entonces ya te pueden decir, ¿no? Con base en su experiencia, si lo que tú quieres decidir está bien o está mal. Pero al final el día es solo guía, ¿no? Y tú tienes que formar tu propio criterio, pero es sumamente, sumamente enriquecedor como entender el punto de vista de otras personas. Algo que a mí me gusta mucho de las mentorías, sobre todo las de ahorita, ¿no? En esta etapa con Amazon, es que normalmente llego a la mentoría y no son tanto como críticas positivas, ¿no? O sea, no me interesa que me digan que lo estoy haciendo muy bien. Al contrario, me interesa que me digan
cómo puedo mejorar y cuáles son como las principales oportunidades. Entonces, estas sesiones donde alguien de manera honesta te dice, como basado en su experiencia, como estas probablemente son las cosas, Caro, que yo haría diferente y por tal y tal y tal, que al final yo digo, híjole, o sea, cómo me hubiera gustado que me dijeran cosas bonitas, pero no, o sea, al contrario. Y eso creo que también es algo muy cultural, de que en México nos gusta siempre que nos digan las cosas que hacemos bien, pero no las cosas que hacemos mal. Y siempre está como esa barrera, ¿no? Mental, de que no permites que te digan cómo hacer las cosas o que no permites que te señalen tus errores. Y es muchísimo también la parte del ego, ¿no? Para mí, que sí acepto, por ejemplo, gente que tiene un nivel más arriba de mí, fíjate cómo son las cosas. Acepto perfectamente la crítica, al contrario, me gusta muchísimo, como lo acabo de mencionar. Y algo que estoy trabajando es, bueno, ¿cómo permito que la gente que esté en un nivel más bajo que el mío me haga la misma crítica y la acepte con la misma mentalidad como con la que acepto la del director o la del VP? Es algo que yo estoy trabajando, pero al final del día, mi conclusión sería que siempre aceptes las críticas que te van a hacer mejor en tu carrera y en tu vida personal. Lo que mencionas del tema de la crítica y el feedback es, Feedback. sí, justamente es muy, muy, muy cultural, ¿no? No muchas personas lo aceptan de manera positiva, incluso, ¿no? Cuando tú vas a dar feedback, es como, uy, tengo que decirle puras cosas buenas, porque ¿cómo le voy a decir las malas? Porque, no, entonces, culturalmente eso no está tan bien, eres una persona negativa, etcétera. Y justamente leía en el libro de Piensa como Amazon, de John Rossman, y justamente hablaba mucho que en Amazon la gente es muy directa, ¿no? No tratan como de flourish todas las cosas y es como, ya esto está sucediendo bien, esto no está sucediendo bien. ¿Qué tan difícil fue para ti adaptarte a esta filosofía? Em, Me voy a leer ese libro porque yo no lo he leído. Este, pero algo bueno que tiene esta compañía es que funcionamos a base de mecanismos. Entonces, señalar lo que está mal es un mecanismo más. Y por ende, nadie se lo tendría que tomar personal porque es parte del mecanismo. Es parte del cómo funciona la compañía, ¿no? Y a lo mejor para muchísima gente puede sonar como, híjole, es que, ¿para qué me voy a Amazon si nomás me van a decir lo que estoy haciendo mal? Pero ya cuando lo ves desde una perspectiva de, a ver, no solo a ti te están diciendo, sino es parte natural, ¿no? De esta compañía, es como, pues que me pasen todas las críticas que necesito hacer, ¿no? Y sobre eso vas construyendo tu trabajo y vas mejorando. Para mí eso creo que agrega más valor al final del día, no solo para la empresa, sino para ti en tu carrera, ¿no? Porque pues nunca estás como en esta zona de conformismo que suele pasar en compañías muy tradicionales, donde pues ya te conformes con lo que hay y ya no retas a la gente, ya no te retas a ti mismo a hacer las cosas mejores. Y probablemente haya otras formas de hacerlo, ¿no? Y yo no voy a como a ponerme a defender de que Amazon tiene la mejor forma. Hay muchas formas, ¿no? El chiste es que tú en la compañía que estés te sientas cómodo y te sientas contento o contenta con lo que haces. Y si no, pues hay muchísimos peces en el océano. No necesariamente te tienes que casar con una compañía y con una filosofía. Como dices, ¿no? Hay un poco para todos, pero creo que uno de los grandes assets y por los cuales Amazon ha logrado crecer tan rápido es por esto, ¿no? Porque encuentras qué cosas son mejorables y así es como lo describe John Rossman, que todo el tiempo están buscando cosas mejorables, ¿no? A la vez que estás aprendiendo ya estás proponiendo otras cosas y, y es un sistema realmente de mejora continua. Entonces creo que es una filosofía distinta
a la que a lo mejor tradicionalmente conocemos, pero varias compañías aplican también, por ejemplo, en el libro de Toyota Way to Leadership, habla justamente también de esto, ¿no? De cómo hablar y dar del feedback de lo que realmente se puede mejorar, te va a hacer mejorar, porque si hablamos únicamente de lo que estamos haciendo bien y todo es perfecto, pues siempre todo va a ser mejorable, ¿no? Oye, Sí. Caro, y ya para ir cerrando un poquito, me gustaría también que platicaras Ujú. alguna de las cosas o situaciones muy difíciles que te ha tocado vivir en tu carrera profesional y que a lo mejor para ti marcaron un parteaguas entre la Caro antes y la Caro de hoy. Yo creo que, a ver, lo más difícil en mi carrera profesional, bueno, sí te puedo decir que la decisión más difícil que he tomado, y ni siquiera fue cuando me cambié a Walmart de Walmart a Amazon, porque eso yo lo tenía muy claro y yo quería trabajar en Amazon y yo estaba buscando eso. Entonces fue muy fácil tomar esa decisión. Me tomó segundos. Creo que la decisión más difícil justamente fue como en mi tercer, cuarto año en Walmart, donde yo estaba como muy frustrada porque yo ya me sentía como estancada, ya sentía que no agregaba valor y es feo sentirte así porque pues estás desperdiciando tu tiempo en algo que sabes que no te gusta, ¿no? Y es muy feo esa sensación, nunca lo hagan. Eh, entonces yo decidí como que aplicar para otra compañía y me quedé en el proceso en una compañía de teléfonos que se llama AT&T, de, bueno, telefonía y tecnología. Y me pagaban un poquito más y era un reto nuevo, gente nueva. Y yo no tenía miedo, ¿sabes? O sea, lo que no me impulsó a irme a AT&T fue el miedo, como que el miedo a lo desconocido. Pero bueno, por algo pasan las cosas y hoy el hecho de haberme quedado en Walmart me dio más experiencia y luego conocí a la persona que me recomendó para Amazon, ¿no? Entonces, por algo pasan las cosas, pero no sé, creo que al final del día, si de algo me arrepiento es de esa decisión y a lo mejor lo que tuve que haber hecho es eh, aventarme, ¿no? Y no dejarme limitar por el miedo. Creo que esa sería como la decisión más difícil y no porque yo sea como, estaba en una etapa donde era entre trainee y subgerente, sino del hecho que me limité por el miedo. Em, y creo que hoy en día algo que evito es justamente eh, tomar decisiones impulsada por el miedo. Como que al contrario, prefiero como aventarme a lo desconocido. Ahorita que me cambié de product manager, los sellers son domésticos, entonces mucha de la parte es como hacerlo en español. Y acá en esta parte que es como más de product, 100% en inglés. Entonces, incluso el cambio de idioma, ¿no? Te puede dar miedo, ¿no? Es como, no quieres parecer una tonta en un foro por el simple hecho de no hablar un idioma, eh, aunque ya lo sepas, ¿no? Entonces, como que ese tipo de cosas como que ya hoy en día no me importan, ¿no? Y a lo mejor no tendré el mejor inglés, pero es algo que se va perfeccionando, que se va mejorando y el chiste es atreverte a hacerlo. Claro, el tema del miedo es, híjole, ¿no? Que a veces nos paraliza muchísimo y escuchaba también hace poco, por ejemplo, a Rodrigo Herrera y decía que también la diferencia entre la gente que hace las cosas y la gente que no lo hace es, no es que una tenga miedo y la otra no, es cómo utilizas el miedo. Si lo utilizas el miedo para detenerte o te lo utilizas para impulsarte y atreverte a hacer las cosas. Claro, si estuvieras en una conferencia mundial Ajá. y millones de personas te estuvieran escuchando, ¿qué consejo les darías? Mira, más en este contexto donde venimos saliendo de una pandemia y seguramente muchas personas eh, perdieron a alguien cercano, ¿no? A ti y a mí nos ha tocado y es feísimo. Creo que al final del día el mejor consejo que yo les pueda dar es que vivan todos los días como si fuera casi casi que el último, porque uno nunca sabe. Y hay muchas cosas que hoy pasan que no entendemos, ¿no? Y creo que hoy más que nunca hay que valorar.
la posición, ¿no? Los privilegios que tienes solo por el hecho de poder respirar y de que a lo mejor tu mayor preocupación el día de mañana es que tienes una junta y que no quieres entrar a esa junta, cuando hay gente que hoy en día le está pasando muy mal, ¿no? Por todo lo que ha pasado, o porque están enfermos, no sé. Creo que hoy en día yo estoy como en esa fase de agradecer todo lo que tengo, porque afortunadamente tengo la oportunidad de hacer algo que disfruto, que es trabajar, ¿no? Estar en una compañía que me gusta mucho, poder tener la oportunidad de viajar, de comer, ¿no? De tener seres queridos a mi lado y sentirme amada. Entonces, yo me doy más que agradecida por eso. Y por supuesto que eso no limita que yo quiera tener más logros y que quiera tener una, ¿sabes? O sea, como que seguir creciendo dentro de la compañía o en otra compañía, who knows. Pero eso creo que ya es como secundario y esos son ya extras en mi vida y los agradezco, pero siempre y cuando pues no me falte amor y salud. Y sonará trillado, pero cuando ves todo lo que pasa en el mundo, ¿no? En México, pues creo que hoy más que nunca sí estoy como muy agradecida por eso. No, pues muchísimas gracias por haber venido a tu canal y me gustaría hacer un recap de algunas de las muchas cosas Gracias a que ti. nos has enseñado. Uno de ellos es ten curiosidad, ¿no? Sea una persona curiosa, también agradece mucho de que tengas salud, que tienes a personas cercanas, eh, que te quieren tanto, amigos, familia. Nunca dejes de esforzarte y de ser una persona dedicada, ¿no? Sé la persona más preparada, sé ese 20% más preparado versus el otro, el 80% más. Ten un compromiso, si dices que vas a hacer algo, ten este accountability de cumplir las cosas, este entendimiento de la data que también te ha ayudado muchísimo a poder argumentar o a entender cosas gracias a pues, ser una persona data driven. Escuchar de todas las personas antes de llegar y proponer. Aprendimos también muchísimo que hay que entender bien a tu consumidor, las diferentes maneras en las cuales Walmart funciona y Amazon, pero que al final del día tienen un final común que es pensar en el consumidor antes que todo. La parte de mentoría, también la importancia que es apoyarte de alguien que te diga estas cosas que tienes que mejorar y que tiene más experiencia que tú. No dejarte llevar por el ego y pensar que tú eres la persona que lo sabe todo, sino al contrario, que siempre puedes aprender de alguien más. Y sobre todo, Claro. disfrutar la vida al máximo, como si no hubiera un mañana, ¿no? Como los estoicos. Muchísimas gracias, Caro. La verdad es que aprendimos un montón y bueno, esperamos volverte a tener por acá. Gracias a ti, Dulce. Siempre es un placer platicar contigo de estas cosas. Hoy lo hacemos en un podcast, pero normalmente cuando nos vemos, pues de esto platicamos. Así es. Pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Y Caro, ¿cómo te pueden contactar? Me pueden contactar por mi LinkedIn y normalmente me buscan como Caro González y si no me ven, pónganle Caro González Amazon y seguramente ahí ya voy a salir de que en el primer resultado. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Caro. Ya saben, si les gustó este contenido, ayúdennos a compartirlo, a poder llegar a más personas Exacto. y poder dar este conocimiento que es súper, súper, súper valioso. Compártenselo a esa persona de marketing que necesitan que escuche esta información o al de logística que necesitan o a su amiga que quiere entrar a Amazon, etcétera. Entonces, no olviden suscribirse y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Bye. Chao. Si les gustó este capítulo, los invito a suscribirse. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, Exitosos y Alcanzables, en Spotify, Exitosos y Alcanzables, Instagram,
exitosos-y-alcanzables. Y si quieren enviarme un correo para saber qué es lo que más les gusta de este contenido, pueden enviarlo a exitososyalcanzables@gmail.com. Que tengan un excelente día y no olviden que si están dispuestos a aprender, muy pronto estarán más allá de donde están ahora.